A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con el tema de la juez Angélica Sánchez, y le doy la bienvenida a la doctora Keren Reyes Castro, abogada defensora de derechos humanos, y Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Doctora Keren, Francisco, ¿cómo están? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Alberto García. Muy buena tarde a todos. Doctora Keren, pues finalmente creo que es una luz de esperanza de que en este país el Estado de Derecho pues todavía se respeta, porque desde el inicio se cuestionó que había sido una arbitrariedad la detención de la juez Angélica Sánchez. La ingresaron a un penal allá en Veracruz y finalmente ya ayer terminó esta pesadilla para ella porque quedó exonerada. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, doctora Keren? Gracias, Alberto García, por el espacio. Y efectivamente, la ley de amparo prevé cuando las autoridades no cumplen las suspensiones. En este caso, se decreta que hay un delito cuando no se cumplen esas suspensiones, dice, del orden federal. Recordemos que los jueces de distrito, quienes conceden suspensiones dentro de un juicio de amparo, es para el efecto de que salvaguarden esos derechos o se queden en el estado en el que guardan las cosas o la situación jurídica en este caso, y no se respetó, como bien lo mencionabas. Y obviamente la autoridad federal tiene que hacer valer sus determinaciones. Para eso están nuestras autoridades, para eso es el Estado de Derecho, y obviamente se tuvo que hacer cumplir esta determinación. Ahora bien, ¿de dónde emana esta suspensión? Porque habían girado posibles órdenes de aprehensión por delitos de investigación de tráfico de influencias, una carpeta de investigación por tráfico de influencias, entre otras. Esos delitos no ameritaban prisión preventiva oficiosa, se van al amparo obviamente, y es que se concede la suspensión. Al concederse la suspensión, ¿qué implicaciones tiene? Que quede a disposición de la autoridad federal la persona que acude a solicitar el amparo, denominado quejoso, y que sea esta autoridad federal quien de momento tenga bajo su resguardo a la persona, sus derechos y todo lo que ocurre en torno a ella. Si una autoridad osa en no cumplir esta determinación federal, pues obviamente está incurriendo en un delito. Y obviamente se tendrá que dar vista al Ministerio Público Federal y por ende, si no se cumple, la autoridad federal pues de distrito tiene que ordenar que se cumpla, y en su caso a las autoridades que no cumplieron con esta determinación, pues considerar el que son acreedoras al inicio de esta carpeta de investigación por el desacato a esta determinación derivada de una suspensión. Eso es lo más fuerte aquí, porque muchas veces se piensa, bueno, detenemos y no pasa nada. En independencia del delito por el cual se está investigando a la jueza, es muy claro el tema. Las determinaciones de las autoridades federales, jueces de distrito, se tienen que cumplir. Y obviamente eso es parte de lo que se está haciendo ahorita. Ahora bien, derivado de esa situación, circularon en redes muchos periódicos, medios de comunicación. ¿Qué hicieron? Empezaron a difundir el que la autoridad, en este caso juez de distrito, dice, efectivamente, no cumplieron con la suspensión que yo otorgué a la quejosa, en este caso la jueza de Veracruz. Y obviamente dice, tengo que hacerme valer. Y por eso es que se inicia este procedimiento. A ver, entonces, Francisco Salgado, vámonos al inicio. ¿Por qué detuvieron a la jueza Angélica Sánchez? Bueno, inicialmente la detuvieron porque ella había determinado que este famoso, el Compa Playa, fuera apresado. Y después el Compa Playa lo que hace es que va y pide un amparo, bueno, interpone un juicio de amparo para que fuera liberado. En este juicio de amparo, el Compa Playa gana y dicen que salga liberado. Sin embargo, no se cumple rápidamente. Y entonces el Compa Playa vuelve a solicitar un amparo urgente diciendo que ya se le había otorgado la liberación, pero que no se había hecho.
Entonces, en este segundo amparo se le ordena a la jueza que revise nuevamente el expediente y que no deje en libertad. Y es por eso que la juez lo que dice es que salga libre. Es cuando empieza la parte política y cuando el gobernador lo que dice es, a ver, ella recibió dinero, ella empezó en la parte mediática. Pero realmente la juez lo que hizo fue que cumplió una orden de un tribunal superior. Eso fue lo que sucedió. Y inicialmente esta fue la primera razón por la que la detienen inicialmente. Ya después, eso nada tiene que ver con el por qué la apresan. Después es cuando viene, ¿no?, la parte de que ya está en la Ciudad de México y por segunda ocasión es cuando la detienen y llevan a cabo todo el proceso de aquella carpeta por a la que se refería ahorita la doctora. Ajá. Entonces, esos fueron los motivos, Alberto, por los cuales lo detienen. Sí. Que aquí el asunto, doctora Keren, es, ella tuvo que responder a un amparo que ya venía de un tribunal. Y entonces por eso le libera. Aquí habría que preguntarnos si es que la Fiscalía de Veracruz integró bien la investigación en contra del famoso Compa Playa. Porque si ya un tribunal dice que lo tienen que liberar, a lo mejor fue por el desaseo que hubo en esa investigación, y ahí sí el gobernador de Veracruz no dice nada, doctora Keren. Efectivamente, las palabras que dijiste retoman lo que ocurre no solo en la Fiscalía de Veracruz, sino en muchas fiscalías de la República Mexicana. La falta de la debida diligencia, que es una obligación de quienes realizan la investigación de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 212. No agotan la investigación, las líneas de investigación, no investigan bien, hacen como que investigan, pero no, y eso también es un delito. Realizar su trabajo de manera diligente, que implica en diversas posturas. Pero bueno, derivado de lo que tú comentas, de que dio cumplimiento efectivamente a una resolución de una ejecutoria, en este caso de un colegiado, obviamente la juez tuvo que cumplir, porque también si ella no cumple, incurre en una responsabilidad. Y obviamente también el colegiado iba a ordenar que se iniciara una carpeta de investigación a la jueza por desacato a esta orden de un juez federal, una resolución, en este caso un colegiado. Entonces, obviamente ella solo hizo el cumplimiento de esa determinación de un colegiado. Derivado de lo anterior es que se empieza a referir otra cosa diversa, que si recibió dinero y demás. Y eso hay que decirlo también muy claro. No todos los servidores públicos están dotados de ánimos de corrupción. También hay servidores públicos que realizan su trabajo de manera adecuada, pero la realidad es que muchas fiscalías no arrojan elementos suficientes para que un juez, en este caso de control, pueda vincular o no a proceso a un probable responsable, y por ende tiene que determinar bajo el principio de presunción de inocencia, no reuniéndose los requisitos que prevé el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para una vinculación a proceso, pues obviamente lo tiene que dejar en inmediata libertad. Y aquí el asunto está que ahorita vamos a tener que hacer una pequeña pausa de 2 minutos, pero regresar. ¿Cuál era el contexto donde se dio esta detención? Ataques directos del presidente de la República al Poder Judicial, directamente a la presidenta Norma Piña, pero volvemos en 2 minutos. Francisco Salgado, veamos el perfil de la juez Angélica Sánchez, que como ya hemos comentado, fue acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La juez Angélica Sánchez estudió en la Universidad Veracruzana y ha realizado diversas especialidades en ciencias penales. Tiene 25 años ejerciendo en el Poder Judicial de Veracruz. Actualmente es jueza de distrito de Huatusco, en aquel estado. Pero el caso por el que ha sido señalada es uno que llevaba al ser jueza en Cosamaloapan. O sea, desde ahí tuvo que decidir, y entonces vino todo este desaguisado que ya lo dijiste, Francisco. Este asunto parece más político, y es que en esos días el presidente de la República tundía un día sí y otro también a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña,
Y al parecer como que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo, pues entonces vamos a desacreditar al Poder Judicial. Eso es lo que intuyen algunos. ¿Cómo lo ves, Francisco? Fíjense que sí, yo pienso que sí, incluso no solamente dos vertientes, yo veo tres vertientes en este asunto. La vertiente jurídica, que bueno, esa ya estamos viendo cuáles son los resultados. Y en la vertiente jurídica lo que yo creo que es importante decirle al público es, oiga, no espere que en la parte jurídica una persona le diga que tiene totalmente la razón, porque todo lo jurídico se lleva a procesos y de repente hoy tiene razón una parte, la otra se inconforma, tiene derecho a hacer recursos y a lo mejor más adelante cambia la situación. La parte jurídica va avanzando. La parte política es la que efectivamente en ese momento el presidente atacaba al Tribunal Supremo y el gobernador lo que hace es segunda para el tribunal local, el que pertenecía a él. Y yo veo una tercera versión, una tercera arista, perdónenme. La tercera arista es del desconcierto de la población, porque de repente los que no estamos inmiscuidos en esto, decimos, oye, ¿por qué la dejaron? Pues seguramente porque son corruptos, la juez que lo decidió es igual de corrupta que la primera, y entonces todo el mundo se va haciendo sus suposiciones. Entonces, en la parte política, claro que hay efectos políticos. Es por eso que inclusive, ¿no? Tú al inicio de la presentación, Alberto, tú decías, se anuló este juicio. No, o sea, yo quiero precisar, no se anuló el juicio. Lo que se anularon son solo todas las actuaciones que se han hecho. Eso no quiere decir que se termine el proceso. O sea, habrá que repetir el proceso. Y bueno, el proceso continúa. La parte política continuará e inclusive ahorita esto seguramente le da pauta tanto al gobernador como nuevamente al presidente de decir que la parte jurídica no funciona, que todos hay que cambiarlos, que todo está hecho una porquería. Pero realmente hay que decirle al público, no todo es una porquería. Efectivamente, hay muchos jueces, hay muchos juzgados en varias materias que las cosas funcionan de acuerdo a cómo los litigantes vamos motivando las cosas y a cómo les vamos dando pruebas. O sea, no es fácil que algún juzgador se corrompa. Los hay, pues por supuesto que los debe de haber, porque hay intereses en todo. Pero, ¿habrá intereses políticos? Claro. Todos los que litigamos sabemos que en todos los estados hay intereses y que el poder lo tiene el gobernador. Es por eso que nos esperamos siempre a promover amparos frente a instituciones federales en los que sabemos que el gobernador no tiene influencia. Pero, por supuesto que existe en la parte política, Alberto. Entonces, no se anula la acusación en contra de la juez, pero hubo mucho desaseo o esta nueva juez también de Veracruz Federal, ¿qué es lo que determina Keren Reyes? Por lo cual le dice, quítenle todo y si es que la quieren acusar, preséntenlo todo de nuevo desde el principio. Efectivamente, como refería el compañero Francisco en torno a que no hay que confundir con una anulación de todo el proceso, sino solo de ciertas actuaciones o de actos de investigación que se realizaron y también actuaciones de las autoridades, en este caso, con el que se sigue investigando, ¿no? Tan es así que se puede decretar de legal o no una detención y se puede seguir investigando, y eso que implica que la autoridad tiene que aportar datos nuevos que nos arrojen dentro de esa investigación para que en su caso la autoridad ordene al referirte, Keren, a la autoridad es a la Fiscalía de Veracruz. Pero si no lo hicieron cuando ya la tenían detenida, ¿tendrán elementos para verdaderamente acusarla ahora sí y que la procesen? Qué contundente, no lo quería decir tan directamente, pero es cierto, si la Fiscalía en este tiempo no tuvo los elementos suficientes para arrojarlos al órgano jurisdiccional, en este caso a la jueza, pues obviamente va a ser más complejo que los tenga en esta oportunidad, pero como también decían tanto tú, Alberto, como el compañero Francisco, cuando hay intereses se sigue investigando y se busca, pero también las partes como litigantes, nosotros también es nuestro deber, si somos asesores jurídicos, claro, si somos defensores, a buscar
esos actos de investigación, y eso es parte también de las estrategias, ya sea como defensa, como fiscalía, en este caso como asesoría jurídica. Aquí el problema está de que todo como lo presentaron, Francisco, se los echaron para atrás. Entonces tendrían que ser muy creativos para presentar otras pruebas, porque tal cual lo presentaron, se fue para atrás, así es. Bueno, yo creo que pueden presentar otras pruebas, pero también deben de fundamentarlo en lo que ya presentaron, que si recordamos, evidentemente quien tiene más el conocimiento de la carpeta es quien puede tener la última visión, ¿no? Lo que presentaron finalmente fue un expediente que entiendo se había equivocado en el juzgado de la juez, en el que por unos números, no recuerdo si por 2 o 3 números, había un error por ahí. Seguramente eso lo seguirán presentando, y yo creo que por supuesto que necesitan creatividad, no para presentar más pruebas, para complementar las que ya tienen, y además hoy no les conviene quedar mal. Hoy no les conviene decir, híjole, me equivoqué, porque entonces ellos sí se desistirían del asunto y entonces ellos políticamente perderían la posible ventaja que tuvieron en su momento. Yo creo que la Fiscalía hoy tiene un gran compromiso: comprobar que de alguna manera tenía visos de razón y, por supuesto, esto argumentarlo en el proceso. Yo creo que eso es lo que sucederá, y yo creo que inclusive no creo que vuelvan a tener las mismas medidas cautelares, ¿no? Yo creo que las medidas cautelares las aflojarán un poco, a lo mejor será después solamente la firma y a lo mejor algún dinero que por ahí esté depositado para la juez y que continúe el proceso, pero tienen la obligación moral y práctica de demostrar que no dependen del gobernador, sino que al menos hicieron ligeramente su trabajo. ¿Estás de acuerdo con eso, Keren? Vamos con tu opinión, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con el tema que está muy interesante. Volvemos tan solo en 2 minutos. Keren Reyes, antes de que tomes la palabra para responder a Francisco Salgado, vámonos a esta información. La detención de la juez veracruzana Angélica Sánchez es prueba de que el Poder Judicial de Veracruz está bajo amenaza y a merced de autoridades corruptas que fabrican culpables. Así lo señala Arturo Nicolás, abogado penalista, en A Debate, aquí en Mega Noticias. En los 25 años que llevo litigando, es la primera vez que me toca ver a una jueza con el chaleco naranja que le ponen a las personas que están detenidas. Es una imagen muy fuerte, sobre todo por los antecedentes que hay. Vino a confirmar algo que todos los veracruzanos sabemos y que es especialmente grave y delicado, que las policías, tanto estatales como ministeriales principalmente, en diversos casos han sembrado indicios, evidencias, drogas, armas para incriminar a ciudadanos inocentes. Adelante, Keren Reyes. La Fiscalía de Veracruz está quedando muy mal, porque muchos los están acusando del uso faccioso de la justicia para determinar casos políticos, pero adelante. Claro, primero en torno a que me decías si estaba yo de acuerdo con lo que mencionaba también el compañero Francisco, totalmente. ¿Por qué? Porque no podemos soslayar que las investigaciones, los hechos narrados en la denuncia o la posible denuncia que se hizo en ese momento, no pueden variar esos hechos, porque si no estaría hablando ya de otra narrativa y por ende de otra carpeta de investigación, que no sería el caso y se vería pésima la Fiscalía si lo hiciera de esa manera. Ahora bien, en torno a lo que acabas de mencionar, de que se utilicen los medios con los que cuenta un Estado para generar miedo, terror, y tratar de azuzar la imparcialidad con que se deben conducir los órganos de justicia, pero también de procuración de justicia, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esto que debe ser meramente judicial, meramente de investigación, de procuración, de impartición de justicia, se está volviendo político. Si no eres parte del equipo del gobierno que está en el poder, voy a utilizar
los elementos con los que cuento como la Fiscalía para generarte una carpeta de investigación, porque quiero utilizar eso en mi favor como un tema político y que pueda sumarme puntos ante la ciudadanía y generar un sistema de que sí se está haciendo algo al respecto. Pero la realidad no es así. Se utilizan los órganos de procuración de justicia para sembrar evidencia, para sembrar o el inicio de carpetas de investigación, y obviamente eso que genera más impunidad. Entonces, el hecho de pensar que con eso la ciudadanía se siente más segura no es así. Francisco, muchos de los funcionarios actuales del gobierno y de estos gobiernos estatales emanados de Morena criticaban mucho ese famoso uso faccioso de la justicia. ¿Qué quiere decir eso y si se aplica en este caso? Lo criticaban cuando estaban y cuando eran oposición. Hoy lo utilizan y lo utilizan a su favor. Cayeron en precisamente esa ambición de querer controlarlo todo. Todo mundo que tiene un puesto de poder, pues normalmente lo que hace es que utiliza el poder a su favor. Y de repente hay personas que cuando están del otro lado dicen, no, yo no lo haría, a mí no me gusta, y se está haciendo este uso indebido de las cosas. Pero cuando uno llega a tener y a palpar, a veces ligeramente hasta las decisiones más altas, es ahí cuando uno ya se olvida de lo que eran sus principios, de lo que batalló, de lo que ellos hacían en contra de eso. Y saben que desafortunadamente pasa con la gente de Morena, pasa con la gente de los azules, pasa con la gente del tricolor, pasa con la gente de los amarillos y negros. O sea, desafortunadamente es un sistema que tenemos en México. Es por eso que yo creo que la población, lo que es importante para la población, es decir, oigan, cuando escuchen que se busca que sea independiente el Poder Judicial del poder del gobierno, que por favor lo apoyen. Porque el Poder Judicial en su momento les va a ayudar si es que son víctimas de un acto de autoridad del gobierno. Por eso precisamente es la división de poderes, para que se pueda generar una balanza, un contrapeso en el que si la autoridad con razón o sin razón hace algo, que uno tenga a dónde acudir para que lo escuchen y lo defiendan. Yo creo que eso es algo importante para la población en general. Keren Reyes, vamos sobre este asunto porque decía yo que había una pequeña luz de que el Estado de Derecho en México pues funciona, pero con este tipo de cosas donde la detienen, vemos las imágenes, van por ella a la Ciudad de México, se la llevan y la meten al penal de Pacho Viejo y finalmente dicen, oye, pues todo el proceso estuvo mal, ¿atenta contra este Estado de Derecho o lo fortalece? Obviamente que atenta contra el Estado de Derecho en consonancia con mi comentario anterior. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hablar de un Estado de Derecho si no se respeta las leyes que el propio Estado ha creado, para empezar? Otra, además, ¿cómo hablar de Estado de Derecho si las autoridades que están siendo puestas para cumplir justamente con lo que la ley prevé, también no les hacemos caso? Y lo más grave, que la Constitución como máxima ley prevé la protección de derechos y que autoridades federales prevén también esa protección y no se cumpla, pues obviamente no abona nada al Estado de Derecho. Y si además de eso las autoridades encargadas de hacer cumplir las determinaciones de autoridades no son imparciales, no son diligentes, no hacen su trabajo de manera adecuada, pues obviamente que genera la impunidad y que genera la corrupción y que genera que obviamente no se vigile o se realice de manera adecuada pues un procedimiento y obviamente temas de inseguridad. Y obviamente a veces se piensa un Estado fallido. No quiero ser catastrófica, pero obviamente como en todos los lugares, en todos podemos hablar de que hay mayor o menor presencia de autoridades que siempre buscan hacer cosas indebidas. Otro caso que estamos viendo, Francisco Salgado, es el de el fiscal Uriel Carmona de Morelos. ¿Tendrá similitud con este caso de Veracruz? Tiene similitud en algunos puntos. ¿En cuál? En el que es un desconcierto para la gente que estamos en el derecho de repente las determinaciones que se toman. Yo no recuerdo haber visto un antecedente en el que una fiscalía de un estado llegara directamente contra el fiscal de otro.
Ok, pueden tener el argumento de que ahí fue donde se inició la carpeta de investigación. Tiene también similitud porque se ve como por orden de las personas que están en el poder en ese momento, lo que hacen es una consigna, que aunque por supuesto nunca lo van a aceptar, pero se nota cuál es el fin que persiguen. Y el fin que persiguen es dejar su mensaje de que ellos tienen el poder y de que no se pueden hacer las cosas en contra de ellos. Tiene similitud porque además la población se queda nuevamente en estado de ¿y qué pasa? La población en general no entiende lo que sucede y evidentemente ante la incertidumbre la población lo que va haciendo son suposiciones al aire. Y entonces dicen, pues es que el fiscal de Morelos lo que hizo es que era corrupto y además se le ligaba con la parte de delincuencia organizada y narcotráfico. Y de repente empiezan a filtrar los audios en donde ya se escuchan lo que dijo el fiscal y que inclusive lo iban a crucificar si se decía lo que se dijo. Tiene muchas similitudes. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Amigos del público, esto es lo que sucede en Morelos, es lo que sucede en Veracruz, pero sucede en los otros 30 estados que no hemos mencionado. Así está funcionando y la solución está en las personas que están en el sistema judicial. La solución también está en nosotros que estamos participando y coadyuvando en el sistema. Pero también la solución está en la población. No nos dejemos, no dejemos pasar las cosas así como así, porque si no, veremos en un tiempo corto y mediano que las cosas se vendrán en contra de la población en general. Exactamente. No, pues más claro ni el agua. Francisco Salgado, Keren Reyes, muy buenos conceptos y nos queda claro de que todos tenemos que empujar para mantener nuestro frágil Estado de Derecho, pero sin él, entonces sí se hace la santa voluntad de quien está detentando el poder. Gracias, Keren Reyes, gracias, Francisco Salgado, por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Nosotros regresamos en 2 minutos. Claro que sí, con mucho gusto. Doctora, Alberto. Gracias.